Buenas navegantes y buscadores, bienvenidos a Hablando de Espiritualidad. Bueno, hoy traigo una invitada muy especial y la traigo a través de una experiencia que tuve personalmente con ella en Madrid. Como sabréis muchos, bueno, yo ya lo conocía un poquito antes, pero me llevó ella a Madrid a hacer un curso de canalización y de viajes astrales. Y bueno, y aproveché evidentemente para hacerme una sesión con ella de Rebirthing, no sé si lo he dicho bien. Lo has hecho muy bien. Y, y bueno, la verdad es que me encantó, tuve una experiencia muy liberadora, sería la palabra, al menos en mi caso, muy liberadora. Y bueno, y no podía dejar de traerla, de compartirla aquí con todos vosotros y el maravilloso trabajo y lo bien que trabaja, ojo, porque son dos cosas muy importantes, no solo lo que uno hace, sino cómo lo hace. Ahora hablaremos un poquito de eso. Ella se llama Alba Casal Vázquez, es renacedora, experta en memorias perinatales, doula, hace psicoterapia, bueno, es experta en psicoterapia en trauma y bueno, yo que sé, un montón de cosas más. Sí, lo podemos dejar aquí. Vale, entonces hola Alba, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer enorme tenerte aquí. Además, creo que coincidimos en muchas cosas en forma Sí, de trabajo, de cómo trabajar, desde la responsabilidad, ¿no? El saber, etcétera. Y siempre, pues, me encanta, evidentemente, pues, tener gente que trabaja desde la responsabilidad y sabiendo lo que hace, ¿no? Porque eso es importantísimo. Estábamos ahora hablando justo de eso, que estaba diciendo, esto lo teníamos que haber grabado. Justo de esto, porque bueno, ahora con la nueva New Age, ¿no? Que hay cosas que están bien de la New Age, no le vamos a tirar sí. todo por tierra, pero con esto de todo con amor está bien hecho, todo vale y nos quitamos la responsabilidad, como decíamos, de encima y ya está. O sea, y que sea lo que Dios quiera. No nos damos cuenta de lo que estamos tocando o no queremos darnos cuenta. Supongo que habrá un poco de las dos cosas. Entonces Sí, ponemos esa palabra, que además es tan abstracta, amor. Bueno, hay que ver luego cómo sientes tú el amor de verdad, cómo lo integras, pero quitando esa parte, bueno, decimos que tú decías, dabas el ejemplo este que ahora lo puedes poner, ¿no? De, bueno, como es con amor, hacia adelante todo está bien y puedes sí, estar haciendo mucho daño con una buena intención. por supuesto Ah, que sí, por supuesto que sí. Es decir, la intención no lo es todo. Y antes comentaba lo del barro, ¿no? Es decir, si yo cojo barro y lo hago con amor, me van a salir unas esculturas maravillosas y me van a salir unos jarrones preciosos. No, si tú no sabes manejar el barro y no sabes hacer esculturas y no has practicado, no has entrenado y sabes lo que estás haciendo, aunque lo hagas con amor, te va a salir un burruño. y todavía es más fácil, o sea, entendemos que con el barro lo vemos fenomenal, ¿no? Sí, bueno, porque es más La material, más metáfora. físico. Pero con lo que es tan desconocido, con lo que no sabemos, empezamos a tomar contacto muchas que ahora contábamos, ¿no? Ya de adultas. Pues ¿cómo vas a pensar que solo con amor es suficiente? No es suficiente, tienes que saber lo que estás haciendo. Y yo en mi mundo, que por eso también siempre me gustan estos espacios para poder divulgar, ¿no? Cómo hacerlo bien, Por porque supuesto. puedes hacer mucho bien si lo haces bien y mucho mal si lo haces mal. Y ahí ahora se está poniendo todo lo de la respiración, el breathwork de moda y, bueno, son burradas que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De cómo yo es que recojo a muchas de las personas que luego vienen buscando porque desde que hice un no sé qué, desde que hice un online de tal, pues yo veo los efectos y digo, es que era mejor que no hubieras hecho nada, la verdad. Que en tu mundo también pasa, ¿no? Vale, Por sí, eso sí. yo te mando tanta gente, porque en cuanto veo que es un tema más energético es que tienes que ir con Olga, pero no, eres con la única persona que me fío en este sentido. Yo te digo una cosa, yo soy muy tiquismiquis para dejarme en manos de alguien, sobre todo de algo que no controlo. Es decir, porque si es más mi técnica, pues, o lo que Sí, yo hago, pues todavía. como yo al final controlo, pues bueno, aún todavía puedo por ahí, ¿no? Capear. Pero, por ejemplo, en cosas que no controlo, como tema, ¿no? Pues eso, de rebirthing, ¿no? Y tal. Siempre desde hace mucho tiempo que lo había escuchado, me había traído, pero nunca había, ¿no? Conocido a nadie con quien yo, o sea, decir, no, estoy en buenas manos y sí, sé lo que está haciendo. Y para mí una de las cosas súper importantes era estar con la persona físicamente. Porque es que es un proceso muy físico también. Es decir, y pasan Sí, cosas. O sea, yo lo he experimentado, que ahora hablaré, ¿no? De mi sí. experiencia.
Es decir, pero pasan cosas físicas. Entonces tiene que haber una persona controlando y acompañando súper bien ese proceso. Claro. O sea, para mí era súper importante tenerte al lado, ¿no? O sea, hablándome, mirándome, viendo cómo era mi respiración, tocándonos si hacía falta. Es decir, estás ahí, ¿no? Sosteniendo aquello. Es decir, que para mí es vital y me parece bastante contraproducente, por ejemplo, el hacerlo, porque claro, tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Claro, es que además tú no puedes enseñar respiración sin saber cuál es la base respiratoria de esa persona. Claro. Porque no, si no sabes cuáles son sus desviaciones respiratorias que tienen que ver con patrones vitales, ¿no? Aquello que nos pasa en nuestra vida nos afecta en nuestra respiración. Y nuestra respiración está en nuestro mundo físico, evidentemente, emocional, mental, energético y espiritual. Si yo estoy incidiendo en la respiración y lo estoy haciendo de una buena manera, voy a ir generando mejoras en todos, dependiendo, ¿no? Porque esto, bueno, ya lo hablaremos, yo no dirijo el proceso, sí dirijo la respiración. Entonces, bueno, mejoras en todos esos ámbitos de la persona, en todas esas dimensiones. Pero si yo estoy haciéndolo mal, voy a empeorar la vida de esa persona, voy a empeorar sus patrones. Claro. La persona cuando respira ya siempre va a respirar a favor de sus desviaciones respiratorias. Desde que la empieza a tener, pues muchas veces cuando ya somos niños o incluso bebés, empezamos a tener estas desviaciones respiratorias y ya vamos aumentando nuestra desviación a lo largo de nuestra vida o desviaciones. Es como si una persona anda con el pie metido y nunca nadie le ha dicho, es mejor que coloques el pie hacia adelante, que vayas, pero a lo mejor necesitamos practicar hasta que esa persona pues lo puede hacer de forma autónoma como en la respiración, ¿no? Que también no se trata de que siempre te esté guiando una persona, sino de que tú liberes tu respiración hasta que lo puedas hacer sola, que eso fue una de las cosas que a mí más me gustaron, que es devolverle el poder a la persona y esto es una técnica que tú aprendes y la aprendes medianamente rápido, además. Eso fue una de las cosas que me fascinaron. Pero, claro, si yo me pongo desde aquí, ¿no? Desde mi casa, en mi despachito, desde el ordenador que estoy ahora contigo y tengo a 50 personas, que esto no estoy diciendo una cosa inventada, que esto pasa. No, ocurre, sí, sí. Y tengo a 50 personas online de las que no tengo ni idea de su respiración, porque yo, evidentemente, ni a 50 personas no puedo ver cómo respiran. Para mí es como intentar limpiar a 50 personas a la vez. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no va a resultar bien. Claro, y les dices a todas la misma respiración. Venga, ahora, bueno, yo no he estado nunca en esto, pero os lo sé porque me lo han contado muchas veces, ¿no? Pues inhala, exhala y además a veces mete música y que ya estás dirigiendo la emocionalidad, claro. O tambores, muchas respiraciones son catárticas, por lo tanto estamos haciendo que cada vez la persona respire menos en vez de más, aunque tenemos este concepto, generalmente es un mito de la respiración, ¿no? Creemos que yo he visto desmayos, Alba. Claro. Yo he visto en algún sitio, porque yo, ya lo sabéis, he ido a muchos sitios, yo he visto muchas cosas y yo he visto a gente, obviamente yo he ido a sitios que no he hecho, ¿no? Porque ya mi intuición me decía, esto no, por aquí ¿sabes? no. Yo espectadora total, pero yo he visto a gente desmayarse, Claro. Alba. O sea, caer redonda, ¿eh? De repente al suelo. O sea, como peso plomo. Y yo he recibido varias mujeres que han estado en sitios así, a lo mejor que era presencial, pero lo mismo, un montón de personas, ¿no? Bueno, es que en realidad con que fuesen dos ya no se está haciendo bien, ¿no? Pero claro, cuanto más sumas, pues peor. Claro, peor. Y venir y decirme, mira, es que desde que estuve haciendo esto, yo no sé, porque empiezo a tener imágenes intrusivas, sensaciones, yo ya cuando me tocan no estoy bien y yo no sé si es que he sido violada o no he sido violada. Y entonces empiezas a investigar y yo puedo ver los síntomas en la primera sesión, aunque yo no lo voy a decir, evidentemente, si ha habido un abuso sexual en la persona por determinadas cosas que a quien sabe lo ve. Pero una cosa es que yo lo sepa y otra cosa es que la persona esté preparada para hacer ese proceso en su cuerpo. Y yo decir, pues es que yo esto pues no lo veo, vamos a seguir respirando. Y claro, cuando sigues, no, es que había allí, pues si eran 50, pues habría varias mujeres, por estadística, que han tenido abuso sexual. Y esta energía, esta emocionalidad se te pega a nada que tú seas un poquito sensible y entonces empiezan a vivir con algo que como no es tuyo, tampoco tú lo puedes procesar y sanar, porque tú no lo has vivido. Solo se te ha quedado enganchado. La vivencia que era de otra mujer, que además como ni siquiera son sesiones que sean integradoras, porque no les hacen una integración, ni un proceso, ni nada, pues
Yo pienso, ¿y la otra mujer cómo se debió de quedar? O las otras mujeres, sí, porque no hay nadie a tu lado. Eso te ponen a respirar, todos más o menos la misma respiración, Sea lo que Dios quiera. catártica, y ¿qué dices? Pero es que esto no son ni los fundamentos más básicos están respetando, no es ya que sean súper expertos y afinados, que al final eso te lo da la práctica y los años, pero ya los fundamentos se los están, bueno, pasando por alto de todas las formas. Sí, y bueno, ya ahora explicaremos qué es el rebirding para que todo el mundo lo sepa, que estamos aquí Sí, porque hablando estamos... y no lo hemos explicado, ahora lo vamos a Venga, vamos a explicar. hablar de ello. Pero antes de decir eso, sí que tengo que decir que a día de hoy se ha romantizado y se ha banalizado mucho todo el tema energético y espiritual. Es como que, como está ahí como invisible, entre comillas, es decir, es como las plantas, ¿no? Es decir, pues es natural, no pasa nada. No, sí, una planta te puede hacer abortar, una planta si tienes un problema en la sangre puede, o sea, oye, o sea, te puede producir problemas. O Bueno, y sea, te hay puede plantas matar que te pueden directamente. matar. Claro, hay plantas que te pueden Claro. matar. Es decir, que venga de la naturaleza, que sea algo natural, que sea algo tal, no significa que sea inocuo y que lo puedas utilizar sin ningún tipo de responsabilidad ni de conocimiento. Yo escucho a gente decir, no pasa nada con los ingredientes que uses mientras sean naturales. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo va a dar igual los ingredientes que uses? Es que es de lógica. Solo hay que meterle un poco de cabeza, ¿no? Es decir, y sí, también tiene un poco de cabeza la cosa, aunque haya gente que piense que no. Pero bueno, vamos a explicar un poco, Alba, qué es el rebirding. O bueno, si quieres hablar luego de las influencias perinatales, que me parece súper interesante también. Vale. En Renacimiento lo que hacemos, hay 3 patas, ¿no? El Renacimiento como clásico, que también le llaman. El creador del Renacimiento fue Leonardo, que en realidad es el padre de todas las técnicas de respiración, porque fue el primero que empezó a unir que se podía incidir determinados procesos, porque claro, esto desde que empezó a cómo ha ido evolucionando, también ha habido pues 40 años, ¿no?, de su vida dedicados a esto, a través de la respiración. Porque él veía que determinadas personas cuando entraban en memorias, que eran perinatales al inicio, porque él ponía a mucha gente bueno, era los años 60, Estados Unidos, ponía a mucha gente en grandes bañeras, desnudas, a estar simplemente en el agua. Y solamente estar en el agua, pero horas y horas, la gente entraba en regresiones a su etapa de bebé. Muchos pues no podían hablar bien, no podían andar, entonces había otras personas que estaban por allí y les recogían, les llevaban a un lado para que integrasen la experiencia y ahí se fueron dando cuenta de que respiraban estas personas de una determinada forma, que es como respiran los bebés, como más libre, más fluido y de estos rudimentos que, fíjate, al inicio no era ni siquiera trabajando la respiración directamente, ¿no? Era algo que sucedía espontáneamente, se fue trabajando con la respiración hasta llegar a pues, respiración individual, las desviaciones respiratorias, cuáles son los patrones, presencial, por la nariz, por supuesto, no por la boca, que hay gente que... Bueno, ayer venía una niña a las sesiones, porque está su mamá también, y le digo, venga, respira, y respiraba por la boca. ¿No? Y yo dije, no, la boca para comer, y ella se reía, tenía 8 años. Y yo, no, la boca para comer, la nariz para respirar, y se reía, pero, y decía, claro, y yo, claro, si es que esto es muy básico, pero nos ponen a trabajar nuestra respiración por la boca, que dices, venga, es que esto es lo mismo, ¿qué cabeza hay ahí pensando en, no podemos liberar el mecanismo respiratorio por la boca, lo tenemos que hacer por la nariz, como si la persona que está metiendo su pie al andar le dijera, no, es que ahora lo mejor que puedes hacer es andar con tus manos. Hombre, a ver, con mucho entrenamiento lo puedo hacer, pero no va a ser la mejor manera de solucionar esto. Tendré que colocar bien el pie, ¿no? Pues lo mismo, tendré que colocar bien mi respiración por la nariz. Entonces, esto es lo que hacemos en el Renacimiento o Rebirthing, si lo queremos decir en español o en inglés. Ponemos a la persona a respirar, dirigimos la respiración, o sea, no es la respiración que la persona quiera, porque entonces va a ir a favor de sus desviaciones, es decir, va a ir metiendo el pie, poniendo, no sé, los hombros hacia adelante si lo viésemos en la postura, pero la respiración que puede ser pues una inhalación inhibida, unas pausas que no tocan, un pecho, porque, por ejemplo, tú dices, me tocas, ¿no? Yo casi no toco en las sesiones, pero a veces sí, pero si lo toco y os necesitas, aviso, claro, te voy a tocar, te puedo tocar, antes os pido permiso, sí, te voy a tocar en la parte del pecho arriba, porque ahí vamos generando un espacio, no es que yo quiera meter el aire a la fuerza, que esto, claro, son patrones vitales, si yo vivo
tirando de la inhalación hacia adentro, es que yo vivo en un estado de lucha. Tengo que luchar muchísimo para conseguir muy poquito. No vivo con ligereza y facilidad en la vida. Es la persona cuando yo le digo, inhala como si abriendo, que el aire entre, que tú no hagas nada porque el aire, ni desde tu nariz, ni desde tu garganta, ni desde los músculos accesorios, para meter el aire dentro de tu cuerpo. Claro, esto es un proceso, no lo conseguimos en una sesión, pero hay un momento que se desbloquea. Y a mí me pasó cuando llevaba 7 sesiones. Yo tenía un patrón, te he contado un poquito, ¿no? La enfermedad. Sí. Yo tenía un patrón de lucha que era altísimo en la vida. Pues si quieres cuéntalo un poquito, es decir, que Vale, tú estabas bueno, termino enferma. esto. Sí, Claro. claro. Y cuando yo recuerdo la 7ª sesión, cuando sané esto, la lucha, bueno, una gran parte, no toda, yo iba luego en el autobús de camino a mi casa, que era el autobús al contrario que me había traído, llevado al sitio, y yo decía, pero es que todo ha cambiado, la vida es la misma. Yo estaba ahí en en un cambio, ¿no? La vida es la misma, pero todo me parece diferente, porque la que había cambiado cómo me relacionaba con la vida a través de algo tan sencillo como trabajar mi inhalación, era yo. Yo a lo mejor sabía o no sabía que la inhalación tenía que ver con la lucha. Yo a veces, depende de la persona, se lo digo o no lo digo. Yo no doy toda la información porque nos pasaríamos toda la sesión hablando. Claro. Pero da igual que la persona lo sepa porque lo va a trabajar igual. Y todo aquello que le impide estar en esa relación fácil con la vida son las desviaciones respiratorias, las puertas que nos vamos a ir encontrando y que las vamos a ir transitando. Cuando lo hacemos con cuidado, porque es verdad que no es la respiración que la persona quisiera llevar, porque va a ir a favor de sus desviaciones, pero no es una respiración forzada, no es una respiración catártica, es una respiración en que tenemos que estar en una zona incómoda, pero con cierta comodidad. Si la persona ya está Doy fe, entrando ¿eh? en un sufrimiento, en una lucha, no, porque no queremos que se relacione de esta manera, consigo misma, con la vida, con los demás. Entonces, bueno, cierto desafío está bien, de hecho sí, le llamamos así, zona de desafío. Zona de desafío está bien, no es ni demasiado cómoda, aquí vengo a echarme una siesta, pues no, no vienes a echarte la siesta, vienes a procesar, pero tampoco estar en un estado de es que tengo que sufrir, me tengo que castigar, porque ahí solo estamos reproduciendo aquellos patrones que en realidad queremos sanar. Y hay muchas terapias que son así, que son confrontativas, que son castigadoras, que te llevan a que tienes que sanar porque hay algo malo en ti. Y yo, todo el proceso es que es amor. O sea, es que te vaya sosteniendo el amor para encontrarte, sí, con aquellos patrones que tú tienes, pero que en realidad lo que hacen es alejarte del amor que eres y que es la vida y del que venimos, ¿no? Y al que ya volveremos también. Entonces, me decías que había algo que yo estaba enferma. Me Sí, que si decías, querías contar un poquito, porque, bueno, lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Que muchísima gente se da cuenta o se empieza a conocer, vamos a decir que empieza a conocer la parte espiritual, ¿no? O el proceso de conocerse a sí mismo, más que en el ámbito físico y psicológico, sino también energético, a través de una enfermedad. sí, Es decir, o de no encontrarse bien físicamente. Es decir, que hay veces que necesitamos como, ¿no? Es que si no llegamos a ese punto, no somos capaces de despertar y de darnos cuenta de que hay algo más y que tenemos que cuidarlo y tenemos que sanarlo igual que el resto. claro. Si quieres contar un poquito tu experiencia, porque Pues me yo parece súper estaba en la interesante. universidad estudiando Derecho, que además muy, no le veía, bueno, nosotros en segundo, que ya damos Derecho Penal, y esto lo cuento muchas veces, el profesor de Derecho Penal nos decía, bueno, a ver, es que se compran testigos en Plaza Castilla cada día, ¿no? Y claro, yo decía, pero ¿yo qué hago ¿Dónde me aquí? estoy metiendo? Claro, yo y bueno, supongo que quizás habría otras personas como yo, porque yo tampoco expresé ahí mi descontento, ¿no? Con Claro, esto, obvio. porque claro, tenía disposición Tú de crees en un más. sistema, ¿no? Y de repente te ves allí, ¿no? Desentramándote diciendo, pero ¿esto qué es, no? Claro, estaba, y yo, bueno, yo ahí empezaba, bueno, pues a ver qué hago, me voy ahí por los derechos humanos, ¿no? Y como tratando de encontrar una vía, pero no la veía, la verdad, era como, este no es mi sitio, ¿qué hago aquí? Pero lo que hacía era esforzarme mucho. Entonces yo iba a la universidad, tenía un trabajo que yo salía de la universidad y me iba al trabajo, eran 40 horas, como un trabajo de una persona que no está estudiando. Ayudaba a una prima mía los fines de semana en su tienda, la mayoría de los fines de semana, teniendo muchas veces que estar yo trabajaba en un gimnasio a las 6 de la mañana y habiendo salido a veces a las 11:30, o sea, con horarios un poco
bueno, que no me dejaban descansar mucho. Pareja, amigos, o sea, no me perdía nada y todo lo intentaba hacer muy bien. ¿No? Muy buena amiga, muy buena Además, pareja, claro, el trabajo pues intentaba y empecé con un dolor de espalda, que por supuesto yo ahí no era consciente de nada de este mundo, nada, todo lo contrario, que se fue agravando, 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 agravando y en muy poco tiempo yo estaba que no, para ducharme era un sufrimiento. O sea, ducharme, ir a darme el pelo era, bueno, pues tengo que coger fuerzas para poder hacer esto y luego a lo mejor tengo que estar 2 días en cama. Esto terminó en 2 diagnósticos, que no fue uno, fueron 2, porque a veces hay personas, ¿no?, que te pueden decir, bueno, es que no te lo diagnosticaron bien. Bueno, 2 de fibromialgia. Además de eso, endometriosis, no puedes tener hijos, bueno, un montón de cosas porque cuando ya tu cuerpo, claro, tu cuerpo ya no funciona, pues no va apareciendo una detrás de otra. Y en este mundo alopático, claro, veía pues, el mejor reumatólogo, la mejor traumatóloga, ¿no? Iba, que ya, mis padres están en la sanidad, pues iba el neurólogo de tal, que es buenísimo. lo mejor. Y entonces ya, bueno, pues los 2 diagnósticos de fibromialgia, el no te vas a curar. Y yo era muy joven, pero yo decía, si tú no me estás, fíjate, ¿eh? Si tú no me estás diciendo cómo esto se produce, tú no me puedes decir que esto no se cura. O sea, decía, es que aquí me falta verdad, ¿no? Me faltan datos, que no es que yo estuviese en otro mundo todavía. Pero ahí yo decía, pero si es que no sabes cómo se produce, no entiendes esto que me está pasando, pero sí que me puedes decir que no me voy a curar, no me lo creo. Esto no me lo voy a creer de primeras. Quizás... Todo el mundo no piensa igual, ¿eh? Es decir, hay gente que ya, no, me han dicho esto, pues ya está, y se dejan. Claro. A mí además me llevaba mucho que si lo que tenía era depresión. Y de hecho me mandaron pastillas antidepresivas. Y decía, yo no estoy deprimida, pero como me tomo estas pastillas sí que lo voy a estar. Porque claro, ves el prospecto y te dice, bueno, ideación suicida, ta, ta, ta. Y yo decía, pero es que yo a mí, esto que me están diciendo no es lo que me pasa. No sé lo que me pasa, pero esto no es. Entonces empecé a buscar la última doctora en el hospital que yo fui a ver. En un momento que se quedó conmigo, me dijo, a lo mejor la carrera que estás estudiando no es lo que tú quieres hacer o algo así. No me dijo mucho más. Te dejó aquí ir un poquito, ¿no? Así. Me dio a mí para tirar del hilo. De decir, pues a lo mejor va a tener que ver con que yo no estoy viviendo la vida. Yo ahora, claro, con toda la conciencia de los años, en ese momento yo lo recuerdo como estar en un túnel muy oscuro y no encontrar luz, ¿no? Pero bueno, tratar de seguir avanzando. Y cuando todo el mundo al lado lo que te dice es que te mediques, que no estás haciendo lo que tienes que hacer, bueno, que yo no entiendo para su concepción y cómo piensan que son las cosas, pues me estaban diciendo lo que yo necesitaba, era por amor, pero esto que hablábamos, por amor no siempre estamos haciendo las cosas a favor de la persona, ¿no? Y ahí empecé, como dije, bueno, pues voy a ir a un sitio de control del dolor, pues a través de, pues, bueno, ejercicios, ¿no? Ciertas cosas así, tampoco muy... Pero de ahí una persona hacia medicina china y me dijo, yo creo que te puedo ayudar. Y es que esto para mí fue un bálsamo porque nadie me había dicho que me podía ayudar realmente. Claro, bueno, sí, la medicación y poco más. Alivia síntomas y a vivir con ello, ¿no? Toda la vida medicada. Y ella me vio y yo, claro, yo ahí podía estar de pie muy poquito tiempo, pero yo era muy joven, o sea, es que realmente yo físicamente no se me veía nada, era todo interior, ¿no? No se me ve una pierna rota, no, pues yo voy, parece que estoy bien, pero por dentro estoy hecha una mierda, que era la verdad, es que por dentro estaba hecha una mierda. Y entonces me dijo, creo que te puedo ayudar. Y yo ahí, bueno, para mí la medicina china en ese momento me parecía una cosa de, yo qué sé, de magufos, ¿no? Que tenía mucho rechazo, pero dije, bueno, pues si tú me has dicho que me puedes ayudar, peor no puedo estar realmente. Claro, voy a probar. Voy a probar. Te hablo de 2-3 semanas, síntomas que tenía de la endometriosis y del SOP habían empezado a mejorar, lo cual para mí una sorpresa, porque yo no estaba muy... O sea, es verdad que estaba entregada, pero tampoco estaba súper a favor de eso. Ya. Estaba ahí como... Era bueno, venga, lo voy a hacer por tal, pero tampoco tengo las expectativas muy altas. Sí, tampoco pensaba, venga, esto sí que me va a curar sí o sí. Era, bueno, me puede ayudar un poquito, pensaba yo, pero empecé a ver y claro, fueron pasando ahí pues 2-3 meses.
ya empecé a ver que realmente sí que estaba bastante mejor. Yo también me comprometí un montón. O sea, yo me cambiaron la dieta, o sea, y yo lo hacía todo. ¿No? Aunque venga, da una vuelta por la manzana. Recuerdo la primera vuelta a la manzana que di, yo sola, es que estaba en un estado muy mal. La primera vuelta que di, yo me sentía como si hubiese corrido una maratón. O sea, era como, ¡guau! Ya, ¿no? Y todo lo celebraba mucho. Entonces yo, que estaba de baja de mi trabajo y la universidad pues se paró, evidentemente, en ese proceso, yo ahí estaba a todo lo que había que hacer, todo lo hacía. Entonces empecé a mejorar, empecé a querer entender por qué yo estaba mejorando y ahí se me abrió un campo del que no he salido. Porque eso es lo que estábamos hablando, que de una cosa te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra y quieres aprender y saber más. Y en ese proceso pues yo empecé y en menos de un año yo ya estaba en Pekín ese verano estudiando medicina china porque quería entender. Y luego, por supuesto, hice la carrera de medicina china aquí y ya fui metiendo todo. Encontré la respiración porque conecté con mis memorias perinatales del nacimiento en un vídeo que vi de un bebé naciendo y dije, pero todo, mi sensación era todo está aquí, como si una vez me hablase prácticamente. Me pasé 2 horas llorando en un baño, metida, pensando todo está aquí, porque nunca, ya había trabajado con la niña interna, con estas cosas, ¿no? Porque nadie está hablando de esto, de cómo nos influye, si nos influye cómo hemos vivido nuestra niñez, cómo no nos va a influir la forma en la que hemos nacido. Yo en ese momento era nacido más que gestado, ¿no? Claro, sí, o sea, cómo experimentar la vida al final, es decir. Y a partir de ahí ya empecé a buscar pues masaje metamórfico, renacimiento. Yo entré en el renacimiento y me fascinó. Yo ya estaba bastante bien de salud, pero empecé a trabajar la respiración y dije, pues que esto es maravilloso. Claro, yo primero para mí. Y ahí sí que yo ya estaba también con medicina china, ¿no? Pasando consulta, pero en muy poco tiempo, según terminé la formación, yo en 6 meses ya había transformado toda la consulta a consulta de respiración. Porque veía que en realidad las personas en medicina china muchas veces, que a mí me encanta, o sea, de hecho estoy formada y la uso. Pero claro, si tú vas a la medicina china como si vas a un doctor a que te dé una pastilla, pues yo veía que la gente venía, en 3 meses estaba mejor, pero luego iba a volver, porque no estaba haciendo los cambios ni el proceso necesario para entender por qué le había pasado esto. A mí la persona que me atendió con medicina china, hubo un momento que fue como mi gran momento de lucidez, que me dijo, esto te lo has creado tú. Esto puede sentar muy mal. Todo el mundo no está preparado para escuchar algo así. Y yo lo entiendo, pero a mí me dio una luz, porque dije, si yo me lo he creado, yo me lo quito. Yo me lo puedo quitar. Es que esa es la parte que mucha gente a veces no entiende. Es decir, igual que eres capaz de crear tu propia enfermedad, eres capaz también de revertirla. Claro. O sea, entonces no es un desaliento, es decir, esto me lo he hecho yo, no. Es una esperanza de decir, es que igual que lo has hecho, lo puedes deshacer. Para mí fue lo mejor que me pudo decir, porque ya no era un no sé qué, un no sé cuánto, era esto es tuyo. Entonces, si esto es mío, para habérmelo creado, es mío igual para quitármelo. Y como yo sé que me voy a comprometer con lo que sea necesario, pues sé que me voy a curar. No sé qué momento, no sé cuándo, no sé lo que tendré que hacer, porque lo estoy descubriendo. Pero recuerdo el momento como la mejor noticia de todas. Yo no estaba sanada todavía, pero casi que fue un momento más porque la sanación luego fue gradual. No es que un día te despiertes y digas, ya estoy perfecta. ¿No? Evidentemente, sí, que esto lo hemos hablado alguna vez, que la gente espera un botón mágico. No, es decir, claro. o sea, los terapeutas al final ayudamos a esa persona, o sea, pero no te cambiamos el cerebro, ni te cambiamos tu forma de ver la vida, ni de vivir. Es decir, yo muchas veces en consulta les digo a las personas, oye, mira, esto te pasa por esto, porque te tomas la vida así o porque tal. Es decir, para que sepan en qué tienen que trabajar. Es decir, Claro. porque si no, esto va a volver a desajustarse. O sea, aunque yo te lo esté ajustando, se volverá a desajustar. Y para mí me parece que es una de las cosas importantes que tenemos que hacer los terapeutas. Es decir, que cuando hay algo que te lo has creado tú mismo, o sea, saber por qué, de dónde viene, darle ese enfoque a la persona para que sepa dónde tiene que trabajar. Al menos si quiere realmente sanarlo definitivamente. Definitivamente, claro. Y bueno, pues esta es la historia. Luego, claro, ya vienen muchas formaciones, la respiración, que fue otro gran momento para mí, que yo sigo enamorada. O sea, yo ayer que di 5 sesiones, que son 2 horas
cada una y yo decía, es que he terminado el día y estoy feliz, en una nube, cada proceso que ves como, qué maravilla, qué bien. Y la persona hace el proceso, que esto era una de las cosas que a mí, yo que decía, constelaciones, tengo que ir a una persona que me las haga. Medicina china, tengo que ir a una persona. Yo me puedo pinchar un poco, pero bueno, no, hay determinadas agujas que no me puedo poner. Pero la respiración era, bueno, una vez termino mi proceso, que son más o menos 10 sesiones para casi todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, en la situación en la que esté, yo puedo estar, si estoy viva, puedo tener el aire y puedo estar yo y puedo hacer el proceso que necesite. Y a mí esto me dio una libertad para mí increíble, pero luego para las personas también. Es que no estoy haciendo algo que dependen de mí. Estamos un procesito juntos, pero luego la persona, si sigue respirando, va a tener cada vez mayor porcentaje, ¿no?, de sanación en todos sus niveles. Y hay gente que yo vuelvo a ver porque viene a hacer alguna sesión o vuelve a hacer algún proceso, pero hay mucha gente que no la veo. Y me escriben a lo mejor a los 5 años. Pues sigo respirando, pues estoy muy bien. Pues... Y yo, pues qué alegría haberte ayudado a que tengas la práctica de la respiración, porque muchas prácticas no tenemos. Sí, Tenemos sí. los procesos que hicimos, pero no me he llevado la técnica o el método, que es, en este caso se llama seguir un método, ¿no? Pero no me he llevado el método a mi casa para conectar con mi responsabilidad interior. Cuando estás tú solo con tu respiración, no hay otra persona. Estás tú solo y ahí entiendes esto de, te lo has quedado tú te lo puedes quitar. Es que es increíble lo importante. Yo siempre he sido consciente de lo importante, bueno, siempre, o sea, hace muchos años, de lo importante que es la respiración. Es decir, porque el alma se integra con la primera inhalación y se termina de desprender con la última exhalación. O sea, esto hay mucha gente a veces que no lo sabe, piensa Sí. que es el momento de... No, o sea, se va haciendo una integración gradual y no termina de integrarse definitivamente hasta la primera inhalación. No cuando saca la cabeza, ni cuando... No, la primera inhalación es cuando se termina de hacer la integración con el alma. Es decir, imagínate lo importante que es Claro, la respiración, que determina la vida y la muerte como tal. totalmente. O Y sea, fíjate lo importante de cómo ha sido tu primera inhalación. total. Ha sido tan cortado el cordón umbilical rápido, estás en un entorno frío con personas que te tratan como un muñeco más, ¿no? De, venga, otro más, un número, o estás en un ambiente cálido, te han dejado que el cordón siga latiendo y llegando el oxígeno, los nutrientes, mientras tú te vas abriendo a la vida y no tomas esa primera... Por eso te he dicho que podemos tener desviaciones desde que somos bebés. O sea, mi hijo pequeño, que es adoptado y le abandonaron en el hospital, a los 20 días, que fue cuando llegó a casa, tenía una respiración horrible, Fíjate. horrible. Y dije, claro, es que con todo lo que ha vivido, es normal, es que no tiene una respiración como un bebé al uso, o mis 2 hijas mayores, o cualquier otro bebé que yo haya visto. Pero una respiración malísima. Claro, y luego me decían, bueno, es que va a desarrollar, pues tendrá asma. Y yo decía, no va a desarrollar nada de esto. No hace falta que le hagamos estas vacunas, ¿no? Que le querían poner unas vacunas. Es que no va a tener ningún problema de respiración porque vamos a trabajar su respiración desde el inicio. Y él no ha hecho sesiones, pero él ha estado al lado de un cuerpo que Claro. sabe respirar. Y yo he hecho ejercicios de respiración con él encima, con mi cuerpo ya es un cuerpo que tiene una buena respiración, entonces si él está tan cerquita, pues va a ir aprendiendo a respirar. Nada, en menos de un mes, o sea, si 3, 4 semanas desde que vino, él ya respiraba mucho mejor. Fíjate, qué diferencia, ¿eh? No, yo desde luego, bueno, yo tuve, que no me esperaba para nada que la experiencia fuera así. No esperaba que fuera a ver mi propio nacimiento, es decir, a verme dentro del útero de mi madre, que me sorprendió muchísimo, que dije, no sabía, ¿no?, qué iba a ocurrir. Sobre todo, ¿no?, porque como al principio contesté, bueno, la primera sesión Claro, normalmente es más... es más tal y cual, pues no iba, la verdad, con expectativas, simplemente pues de respirar y ya está, ¿no? Y fue increíble, o sea, lo que yo estaba experimentando en ese momento, es decir, porque yo de repente sentía que estaba dentro del útero de mi madre y era todo el rato, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Yo solo escuchaba, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, o sea, imagínate. Y yo decía, ostras, digo, pero ¿qué está pasando aquí? Y es increíble porque ese proceso fue derivándose a date el permiso para morir, Uh -huh.
Y cuando ya por fin solté y dije, o sea, ya está, da igual, o sea, me permito morir. Que me permito morir a la vez sentía que era me permito vivir. Es Vivir, decir, claro. ¿sabes? De repente me cambió la respiración. No sé si lo recuerdas, o sea, yo no hice nada, o Sí, sea, de repente es que empezó a fluir, porque todo esto que me estaban dando unos tembleques que parecía aquello. Que decía, "No, esto bueno, está que son los entrando". síntomas de reparación que siempre Sí. a mí me gusta mucho verlos porque significa que estamos trabajando bien. No, no, sí, sí, o sea, estaba toda ahí, ¿no? Y de repente, o sea, empiezo a respirar diferente, empiezo a sentir como una liberación enorme, y entonces me dices tú: "¿Te has dado cuenta de que te ha cambiado la respiración?". Digo: "Sí, sí", o sea, pero es que lo noté a la primera exhalación, ya noté que era distinta. Sin hacer nada, ¿eh? Yo absolutamente nada. Bueno, habías hecho todo el proceso Bueno, sí, anterior. pero me refiero sin intentar yo modular mi Claro, respiración ni nada, es decir, que yo simplemente seguía haciendo lo mismo y de repente respiro, o sea, inhalo y exhalo de una forma distinta. O sea, y dije: "Ostras, o sea, qué es que esa es fuerte". la, bueno, magia, no es magia, pero es que es Sí, el pero lo proceso de parece. la respiración, pero lo parece. De por eso yo siempre me fascina, porque es sin que yo te diga, ve al útero de tu madre, ve a no sé qué, porque además esto sería desde mi mente limitada, bueno, ya que lo hablamos. Solo la respiración con un foco, ¿no? No la respiración que me da la gana, con un foco, la respiración va a hacer el proceso que la persona necesita en ese momento. Y cuando la persona lo integra, claro, lo que pasa es que tú eres una persona que integra muy rápido, que ya tienes un trabajo hecho. No es lo mismo quien, y yo lo veo en las sesiones, quien lleva 20 años, 30, 40, los que lleve, en sus primeras sesiones ya está avanzando muchísimo porque está integrando mucho de lo trabajado anteriormente, que una persona que empieza por eso. Una persona que empieza por ahí, pues a veces vamos más lento, hay más cosas que trabajar a nivel físico, no es lo mismo cuando una persona también llega con una enfermedad que, bueno, estoy bien en mi vida, pero simplemente lo quiero hacer como una manera de autoconocimiento, de trabajo, todos tenemos cosas que trabajar. Entonces, no partimos desde el mismo lugar, pero la respiración te lleva a lo más importante para hacer en ese día. Y si tú vas llevando la respiración, por eso mi método luego de quitando la respiración, ¿no? Se llama ICT. Porque yo con los años de ver la respiración, y decía, es que la respiración permite indagar, pues eso, ¿no? Hacer una indagación. Que tú sepas, bueno, es que yo en el útero de mi madre me sentía que me iba a morir, que me iba a morir. Vale. Un Sí, bueno, conocimiento, me sacaron porque dejaron de escuchar el latido de mi claro. corazón. O sea, s Un conocimiento, bueno, esto ha pasado y por esto, y una integración. Porque tampoco nos sirve solo indagar y conocer sin integrar, pero tampoco nos sirve ponernos a transformar si no sabemos qué hay antes. ¿No? Porque vamos entonces a lo loco, todo nos sirve, cualquier cosa, pequeñitas además, que no te hacen un gran cambio, y tú haces esa integración y cómo cambiar la forma de vivir, cambiamos la forma de respirar, y cambiando la forma de respirar, cambiamos la forma de vivir. Si tú en tu proceso de respiración, por la propia indagación, conocimiento e integración que estás haciendo, cambia tu forma de relacionarte con la vida, integrándola, ¿no? Porque no es una cosa mental, no, yo ahora voy a vivir, no, es que cambia en tu cuerpo y en todo, ¿no? la consciencia, como digo yo, que no es lo mismo saber algo que ser consciente de algo. Son 2 cosas totalmente Y diferentes. ya es que no lo tienes que pensar, ya vives desde ahí. Que eso a mí es una de las cosas que me gustan de la respiración. De hecho, me pasa que la gente dice, a lo mejor gente que está empezando, ¿no? Con este mundo y me dice, me estoy dando cuenta de que esta terapia me está sirviendo porque me ha pasado no sé qué y yo siempre hubiera reaccionado de esta manera y me lo he tomado de esta otra y entonces me pienso que, pues, no, evidentemente hay cosas que sí que le ponemos una dirección y un Mm. trabajo, pero la respiración es que vamos muchísimo más rápido, integrando lo que por otro lado puede estar trabajando la persona. Y Es que tú al cambias tu final manera, sí, no, no, cambias tu sí, sí, manera sí, de vivir, cambia tu manera de respirar en la sesión. Ya está. claro, No hay más que hacer totalmente. que verlo y disfrutarlo. Es que, al final la consciencia, o sea, y el trabajarse uno mismo, de una manera u otra al final, pero lo importante es trabajarse, te cambia la vida, o sea, porque lo externo es reflejo de lo que hay dentro de ti. Es decir, hay 1000 formas de vivir una misma situación y una misma realidad, o sea, y al final te das cuenta que la realidad de cada persona, aunque las circunstancias sean las mismas, es distinta, porque la persona es distinta. Entonces, una cosa que a veces mucha gente no entiende, estamos constantemente intentando cambiar nuestro entorno, todo lo que hay alrededor, cuando eso es imposible, tú no puedes cambiar a tu padre, a tu madre, a el vecino que te tira agua por el balcón todos los días, es decir, no.
pero sí puedes cambiar tú y cambiar tu forma de vivirlo y entender la vida de otra manera. Y eso a veces no hace que es que de repente todo sea maravilloso, como hay gente que dice, pues vibras alto y ya todo te va bien. No, es que no vives desde el sufrimiento porque entiendes la vida y lo que te ocurre de una manera diferente. O sea, y a mí, por ejemplo, el tema de la respiración me parece una herramienta preciosa. Bueno, a mí es que me encantó, me dejó enamorada. Es decir, ya sabes que tengo que volver a Madrid. Sí, cuando Tenemos que quieras. continuar con ese trabajo. Me encantó esa forma de trabajar a un nivel tan profundo, de una forma tal, aunque acompañada, individual. Claro. Porque El eres tú trabajo lo haces misma. tú. Sí, sí, eres tú misma. O sea, o sea, de repente sale lo que tiene que salir, es decir, sucede lo que tiene que suceder, ¿no? De esa manera y ese trabajo tan profundo, que te hace percibir, bueno, yo te lo dije cuando me levanté, te dije, me siento liberada, o sea, es decir, es como si algo hubiera salido de mí y de De hecho sigo hecho, sintiendo que eso ya no está en mí. ese es el trabajo, o sea, realmente eso es lo que buscamos. Y cuando tú fuiste y luego volviste, ¿te acuerdas Sí. que venías? Dije, wow, es que ya tu postura ha cambiado. Y es verdad que yo en una primera sesión sé que pueden pasar muchas cosas, pero normalmente, y además os lo explico mucho por el control de expectativas, bueno, vamos a ir en una zona de comodidad, a lo mejor nos podemos meter en zona de desafío, yo tengo que ver cómo funciona tu sistema nervioso y necesito ir con seguridad, que esto habíamos hablado siempre, ¿no? Yo no me meto en algo que no sepa que la persona puede procesar y que sienta que es seguro, porque si no lo que vamos a hacer es retraumatizar Claro. y crear más desviación. Entonces, no tiene ningún sentido, es contraproducente. Pero claro, tú ya tienes mucho trabajo. Entonces, en una sesión se ven resultados que, bueno, que son muy notables. No, no, yo te digo, yo es que me sentía hasta diferente y te lo dije, digo, me siento, o sea, la palabra era liberada. Ujú. O sea, salió eso de mí, o sea, lo solté. O sea, me aferraba a ello, como bien tú sabes, Sí. como si no hubo un momento que me dio la risa, o sea, porque dije, joder, o sea, ¿cómo me ¿Cómo me aferro cuesta? a esto? O sea, ¿cómo me aferro a esto y no hay manera? Quiero soltarlo, pero no puedo, o sea, ¿no? Esa lucha interna de decir, o sea, ya está bien, Olga, ya está bien, o sea, por Dios, suelta, o sea, que... y cuando lo solté, o sea, fue eso, fue muy liberador. Es que no tengo otra palabra que liberador, porque fue así como lo sentí, me sentía liberada. O sea, aquello había conseguido soltarlo y había conseguido salir de mí. Y todavía lo siento así, ¿eh? Es decir, no es una sensación como momentánea en ese momento. A ver, en ese momento lo sientes como con más intensidad, pero es algo que ya no está ahí. Es decir, Claro, que bueno, te perdura vas en mí. acostumbrando luego a vivir Mm, ahí. Yo muchas veces, mm. cuando la gente va haciendo sesiones y me dice, es que después de la sesión me siento muy bien, luego ya voy volviendo. Digo, bueno, estás normalizando porque ya vives desde ahí. Digo, pero si tú vas respirando y cuando tú tengas ya la técnica o el método y respires tú con frecuencia, porque ya tú respiras cuando quieras, ¿no? Lo raro va a ser cuando tú no te sientas así. Claro. Que yo me voy de vacaciones y a lo mejor vamos con amigos y yo estoy 3, 4 días sin respirar y yo digo, necesito, necesito que me dejéis una hora, necesito Claro. respirar, necesito volver, porque, bueno, una clienta me decía, es que es como poner la lavadora. No es como que limpias, procesas, digo, bueno, pues es una buena manera de verlo. Yo ya te digo, es decir, yo en mi técnica y a veces cuando vienen personas sensibles pienso, ostras, es que yo, claro, porque yo he pasado por ahí, ¿no? O sea, Ujú, digo, no sé cómo puede vivir alguien sensible, o sea, que recoge sin limpiarse todos los días. claro. Es que yo como algún día, por lo que sea, que a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, Ujú. ya te lo digo, un día de vacaciones, que estamos aquí, ahora visitamos esto, visitamos lo otro, tal, tal, llega reventada, hecha polvo y me voy a dormir y yo no me he limpiado. Ojito la noche, ¿Qué vas a ojito la tener? noche. Y es que a veces he pensado, es que Olga, sí lo sabes, o sea, estás reventado, pero si es que no vas a dormir bien, no vas a dormir bien. Entonces, yo creo que hay una cuestión que es como higiene energética, o sea, que es como lavarse los dientes y una vez al año o tal, ¿no? Ir a que te den tu Tómale. repasito y tal, ¿vale? Y luego el trabajo de retrospección, es decir, el trabajo de uno mismo, es decir, de dónde vienen mis cosas, qué soy, por qué pienso así, por qué vivo la vida de esta manera, ¿no? Es decir, es que eso es fundamental. Y aunque uno se acostumbre, ¿no? Como decíamos, ¿no? Claro, yo ahora, pues, yo sé si ya está, pero si yo miro, he hecho la vista atrás 15 años atrás,
es que yo no tengo nada que ver, es que he cambiado una barbaridad, es que yo Claro. no vivo desde el mismo lugar, no veo las cosas de la misma manera, no las experimento igual. O sea, y el cambio cuando uno mira hacia atrás y se va trabajando es bestial. Y vives desde una serenidad, esto no implica que no te pasen cosas, ¿vale? O Pero sea, bueno, las puedes vivir pero es con esa diferente. serenidad. A mí me pasó, creo que te lo conté cuando viniste, que me habían robado el coche y lo habían quemado pues Ay, como una sí. semana antes, en el Día de la Madre. Entonces me hizo mucha gracia porque, bueno, pues mi marido y yo con tranquilidad, como, bueno, pues ya está, pues ¿qué hay que hacer? Pues habrá que comprar un coche, una denuncia, o sea, bueno, pues, ¿no? Vale, ya está. Pero vamos a seguir yendo al teatro, comer con las abuelas, con lo que hay que hacer. Y mi hija mayor, que tiene 12, nos decía, ¿pero por qué no estáis enfadados? ¿Pero por qué esto no se enfada, no? Y bueno, Claro. pues porque no nos enfada. Y ella iba todo el rato y decía, claro, desde su mundo de los 12 años decía, mamá, Claro. pero los que han hecho esto, ¿qué les dirán a sus padres? ¿Qué han hecho? Y Ay, decía, qué bonito. oh, qué inocencia, claro. Sí, qué inocencia, es Y mi verdad. marido y yo decíamos, bueno, a lo mejor no se lo dicen a sus padres, cariño. A lo mejor lo omiten cuando lleguen a casa a cenar. Y entonces, Claro. claro, decía, es que es la misma situación, la mediana en el miedo, porque nos la habían robado enfrente de casa, ¿no? Y nosotros vivimos en una casita en un pueblecito a las afueras de Madrid. Bueno, tú más o menos estabas cerca cuando viniste, entonces la gente aparca enfrente de su casa. Y claro, la mediana decía, mamá, pero si la han robado ahí, pues ¿por qué no pueden entrar, no? Y digo, mira, fíjate, una muy enfadada porque conecta mucho más fácilmente con el enfado, la otra conecta mucho más fácilmente con el miedo, el pequeño, bueno, pues por su condición no entraba, ¿no? En muy bien lo que estaba pasando, en ese momento presente y ya está, bueno, aquí me están llevando en este coche ahí, pues ya está, ¿no? Y mi marido y yo, como, bueno, pues ni nos vamos a enfadar, ni queremos, ella, la mayor decía, pero mamá, es que a mí me traían ganas de pegarles, decía. Y yo, uy, pues yo no querría pegar a nadie, la verdad, es que yo espero que puedan aprender, ¿no? Y que puedan no hacer esto, pero yo me alegro de estar en esta situación, es decir, estamos en el lado bueno de la historia, nosotros no hemos robado, no estamos en la situación de robar, entonces yo prefiero estar aquí y estoy tranquila. Y esto ha pasado, pues tendremos que ver, ahora, ¿no? Porque evidentemente no te pasa, no somos víctimas de nadie. Habrá que ver lo que hay que ver y habrá que hacer lo que hay que hacer, pero ni lo voy a hacer enfadada, ni lo voy a hacer triste, ni me va a quitar mi paz. Ya que dices Vamos. eso, ¿qué daño ha hecho en el mundo el modo víctima, eh? Mm. O sea, bueno, ¿qué daño hace? ¿Ha hecho no? ¿Qué Hace, daño claro. hace? O sea, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es que ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Es que mira cómo estoy, es que mira cómo, o sea, víctima, 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 víctima. O sea, es que lo único que haces es padecer, sufrir, no solucionas nada. ¿No? Al final es que es muy poco práctico realmente si lo piensas, incluso. Es Totalmente, decir, claro, es que te quita tu claro, poder. yo hay veces que ahora mi marido ya no, porque ya se ha acostumbrado, pero al principio me decía, pero ¿cómo puede ser que te acabas de comprar el teléfono, se te queda el bate, se te ha estropeado y estés como si nada y te estés riendo? Y yo decía, si me enfado, va a resucitar el móvil, No. ¿sabes? No, ¿verdad? O sea, bueno, pues ya está, pues se ha caído, pues ha sido un accidente, pues yo qué quieres que haga, pues ya está roto, pues ya me compraré otro, ¿qué vamos a hacerle? ¿Me entiendes? O sea, ya Claro. está, o sea, Es que además para mí el robo del coche fue una experiencia súper bonita, que claro, luego lo cuentas y yo digo, bueno, habrá gente que piense que estoy zumbada. no puede ser. Porque luego iba y se lo contamos a los abuelos, mi madre casi que le da un infarto, ¿no? Cuando se lo contamos como, Ay, ¡ah! pobre. Se cogió así el pecho y Hombre, yo es que es no. como muy así, me Claro, es quemaron como el suena coche, no es que me lo han fuerte. robado o tal, es que me han, ¿no? Quemado el Sí, coche. se lo debieron de llevar, bueno, yo no tengo mucha idea, ¿no? De qué hicieron. Y mucha gente nos decía, joder, ¿no? Qué fastidio, que... Y yo hacía así como, pues que no lo sé. ¿Quién sabe si yo mañana iba a coger ese coche y iba a tener un accidente? Y la No vida lo me lo sabe. ha impedido. Es que no tengo ni idea. Es que muchas veces, mira, fíjate, cuando alguien está en bucle en ansiedad de qué decisión, es decir, ¿no? Yo me imagino como dos caminos, la derecha y la izquierda. ¿Cuál es la correcta, no? Y a lo mejor eliges la derecha y te partes una pierna y dices, es que tenía que haber ido por la izquierda, pero es que a lo mejor la izquierda te hubieras partido las dos. ¿Tú cómo lo sabes? Es Claro. tu propia mente inventándose una alternativa mejor porque sí, o sea, ¿sabes? Y jugándote la mala pasada de igual si hubieras elegido, pues igual hubiera sido peor, igual era la mejor Claro. elección para ti. Es Es decir, no nuestra... tenemos, claro, no Claro. tenemos la capacidad, o sea, si te toca la lotería, todo el mundo lo asume muy bien, Bueno, ¿vale? O pues sea, te espérate a ver qué encuentras, pasa después. bueno, eso es otra historia, Claro. eso es verdad. De esto hablaba Marta
en un podcast suyo, ¿no? Pero bueno, cuando te pasan cosas que consideramos positivas, no tenemos ningún problema para asumirlas y aceptarlas, ¿no? Pero cuando vemos el otro lado, ¿no? O más duro de la vida, yo no digo que nos tenga que alegrar, ¿no? ¿Vale? Cuando te ocurre algo. Es decir, pero es como que nos negamos a aceptarlo. Y entonces es cuando empieza el sufrimiento. Es decir, porque el dolor está ahí. O sea, ahí hay cosas que duelen. Y eso no te lo quita nadie. Pero el sufrir es opcional. O sea, cuando tú te enganchas y te resistes y no, es cuando empieza el sufrimiento. Absolutamente. Y hay personas que le pueden durar más, que le pueden durar menos. Y a la vista, yo siempre lo digo, está cuando ves una persona que se queda paralítica y se encierra en casa, ¿no? Y tiene depresión, ¿vale? Y una persona que se ha quedado paralítica y empieza a dar charlas de motivación, hacen triatlón desde que no lo hacían ni cuando no estaban en silla de ruedas, es decir, se vienen arriba, se superan, se tal, que es un ejemplo para muchísimas personas. Han vivido esas dos personas las mismas situaciones, pero sin embargo una la está enfocando desde el sufrimiento, desde la no aceptación de esa situación, y la otra ha aceptado lo que le ha ocurrido y ha dicho, bueno, pues esto me ha ocurrido y de aquí, pues, no sé, lo que sea, ¿no? A lo mejor uno, pues voy a ayudar a otras personas a tomar conciencia para el coche o para lo que sea, porque me pasó así, o voy a dar charlas de motivación, o voy a tal, es decir, y al final, por muy duro que parezca, o sea, hay personas que de auténticas desgracias sacan una luz, un brillo para ayudar a otros, para venirse arriba, o sea, para mejorar, para que tú dices, es que es posible. Bueno, hay esta frase que me gusta, que es que no es que piense que tiene que ser condición sine qua non, ¿no? De sin lodo no hay loto. Es muchas personas que estamos en otro camino es porque lo hemos pasado francamente mal. Totalmente. Entonces, totalmente. del lodo, bueno, es esto que yo me podría haber quedado ahí enferma, que además yo sé que en 2-3 años hubiera tenido una enfermedad que ya no era crónica, que ya me hubiera llevado por otro lado, ¿no? Y que quizás yo ahora no estaría aquí, porque claro, hubiera seguido lo mismo si no hacía los aprendizajes necesarios. Yo hay personas que a veces las tengo en consulta y cuando veo su cuerpo energético y la cantidad de sufrimiento que hay en algunas partes de su cuerpo energético, les pregunto, digo, ¿tienes una enfermedad autoinmune? Y automáticamente me dicen que sí, que tienen una enfermedad autoinmune. Porque es que se traduce en eso. O sea es así, es decir, esa cantidad hay personas que a través de ese sufrimiento, ¿no? Como decíamos antes, tienen superación, y otras personas que no, que se dejan llevar, ¿no? Por ese sufrimiento y no hacen ese esfuerzo, ¿no? Por decir, puedo cambiarlo, ¿no? Porque al final requiere trabajo. Las cosas como son, no hay nada mágico en esta vida que, ay, mira, hago esto y hago y todo desaparece y todo es genial. Es decir, es una realidad. Yo sé que nos han vendido mucho la magia, ¿eh? Este es esto y tal, hace lo otro. No. Hay mucho trabajo de detrás. Es decir, es un trabajo, yo a veces a personas le digo, no te voy a engañar, esto es una carrera de fondo. Esto no es un sprint, es una carrera de fondo. Y vas a tener que trabajar. Pero la buena noticia es que puedes salir. Es que lo puedes hacer, claro. Claro, es decir, la mala, que no es lo rápido que te gustaría. La buena, puedes salir de ahí, si te lo propones, si quieres. Sí, a mí me pasa que como tuve fibromialgia, hay pues gente, ¿no? Que lo sabe la historia, pues de la familia, lo que sea, y me dicen, ay, tengo una vecina que tiene fibromialgia, te puede llamar y tú le cuentas para que le des una esperanza, ¿no? De que tú te has curado. Y yo, sí, claro. Y entonces me llama y, bueno, pues es una persona, pues la vecina de quinto de una prima, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo le empiezo a contar y me cuenta que sufrimiento, ¿no? Evidentemente, y modo víctima, que yo sé que yo estaba ahí absolutamente, o sea, no es una yo también estaba, ¿eh? O sea, no. Yo me digo, es que tenía una víctima ahí, boom, ¿no? Encima. Y claro, digo, bueno, pues a lo mejor te vendría bien cambiar la dieta, ¿no? Cosas como muy sencillas, cambiar la dieta, a lo mejor ir dejando el gluten o irte a cosas. Claro, yo ya sé cómo está la persona y hay cosas que digo, es que si le hablo de esto, no va a hacer nada. Os vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Poco a poco. Y a lo mejor empieza, es que claro, dejar el gluten, es que yo pienso, si es lo más fácil del mundo hoy en día, si es que vas a cualquier supermercado y que no es que sean las mejores opciones, pero bueno, que pero mejor que lo que tienes, claro. Pues oye. Y yo digo, bueno, pues y ya cuando colgamos, que esa persona no ha cogido su poder en ningún momento, nos ha responsabilizado, todo han sido es que, y digo, bueno, pues esta persona no se va a curar. O sea, ya lo tengo claro, no se va a curar. Quizás sigue sufriendo tanto que en algún momento sí lo coge, ¿no? Pero no se va a curar como siga en este. Luego en la consulta me pasa menos, porque en la consulta ya la gente viene
con Desde ganas, otro ¿no? Y nivel. desde otro lugar. Pero así en la vida, digo, bueno, yo voy a llamar a tu prima, no tengo ningún problema, pero, o sea, a tu vecina, a tu no sé qué. Pero ya cuando me dices es que, y cada vez en esas llamadas estoy menos tiempo también. Porque antes este síndrome de salvadora, pues estás 2 horas hablando a una persona, escuchando, ¿no? Todo el sufrimiento, que solo está retroalimentando lo que le hace Más estar ahí sin poder. y se traduce a, esto me cuesta demasiado, no voy a hacer nada. Y ahí digo, bueno, pues yo no soy nadie para pensar que te tienes que curar en realidad. Claro, Quizás es una decisión de la necesitas, propia persona. claro, quizás necesitas experimentar esta enfermedad más tiempo y es lo mejor para ti. Y yo pues tengo que aceptar eso. Hay personas, claro, más Efectivamente. cercanas, menos cercanas, que te puede costar más, pero tengo que aceptar este destino para ti y que de momento tú necesitas esta enfermedad. Pues ya está. Antes no Sí. veías Sí, una claro, gala te de no decías, sé ay, qué, si veías es a que alguien tal. y Sí, dices, yo le voy sí. a dar esta información porque yo ahora ya digo, bueno, pues cada A uno mí, es yo he pasado por responsable. eso también, ¿eh? O sea, he pasado por eso también hasta que me he dado cuenta que cada uno tiene su proceso, que está en un punto diferente de la vida y que necesita ciertas cosas para hacer ciertos aprendizajes o evoluciones en su vida. Y que si no llega a una terapia o no llega a una sanación o no llega a un no sé cuántos, es porque no tiene que ser y porque no se tiene que Claro, dar, ni más ni menos. Es decir, y por muy cercano que sea y mucho que quieras a esa persona, tenemos que respetar el libre albedrío y tenemos que respetar su decisión y su proceso, que es su claro, proceso al final. sí. Yo Entonces, me hay he veces que tenido que... ves, claro, yo veo a personas cercanas que sufren, que están en un modo víctima, que tal, pero es que tú no puedes hacer nada. Es decir, es que eso es un proceso de la propia persona y la única persona que te puede sacar de ahí eres tú mismo. Sí, yo lo he experimentado, es decir, yo he estado ahí, es que, ay, qué maldición me han dado, que tengo que ver esto, porque me pasa a mí, qué he hecho yo en otra vida para tener que ver muertos, y por ahí nadie me entiende, y estoy sola, y estoy... Y todo era, claro, es que yo era una pena con patas. O sea, Claro. yo era una pena con patas. O sea, solución, nada, la vida me iba como el culo. Como yo, Consecuentemente. claro. O sea, ¿qué esperas, no? Hay gente que dice, ay, si es que yo no he hecho nada malo para que me vaya tan mal. Es que no se trata de si has hecho algo malo o no. No. Es que tú no te ¿Desde has dónde trabajado, vives? no, claro, Claro. no has tomado conciencia de ti mismo, no has hecho trabajo de retroinspección, no has hecho trabajo de sombra. O sea, el trabajo de sombra es fundamental. Yo siempre digo, o trabajas tu sombra o se alzará al final en contra tuya, porque no puedes dominar lo que no conoces. No. Y termina dominándote. Y esto es que cuando llegan periodos oscuros, cuando llegan momentos malos, o sea, esa sombra sale, que eres tú mismo, ¿no? Tu parte de Claro, sombra, sí, sí. y te devora, literalmente te hunde en la miseria. Es decir, el trabajo es, todos tenemos que mirar hacia adentro y tenemos que mirar, aunque no nos guste, todo nuestro ser en toda su complejidad y en toda su plenitud. Y es que además es la manera de poder reinar dentro de ti. Sí, claro. Es decir, o sea, tú podrías conducir un coche si no sabes cómo funciona, cómo van las marchas, ¿a que no? No. Un mínimo para poder conducirlo. Es así, es decir, entonces, ¿cómo vas a tener control sobre ti mismo si no te conoces? Es que yo siempre lo digo, o sea, tenemos 3 ramas fundamentales, es decir, el cuerpo, la mente y la energía. O sea, ahí la consciencia está atrapada por la mente, está ahí presa, prisionera de ella, Mm. ¿no? Entonces tenemos que aprender a controlar nuestra mente, pero igual que tú sabes que no te sienta algo a nivel físico, que a ti te viene bien, yo qué sé, los baños en el mar, que te sienta mejor madrugar o lo que sea, que mentalmente tú eres así, eres asá, y evitas esto, lo otro, o sea, a nivel energético te tienes que conocer también. Es decir, y a nivel consciente y álmico, o sea, tienes que conocerte. Tienes que saber por qué estás viviendo la vida desde donde la vives, qué te ocurre, por qué. Es decir, no, yo siempre digo, vale, o sea, mi padre me dice algo y a mí me sienta súper mal, ¿vale? Vale, es que mi padre es un tal, tal, tal. No, Vale, no, sí, no, sí. muy bien. Mi padre tendrá sus movidas, sus historias, lo que tú quieras. O sea, pero ¿por qué yo reacciono así? Igual otra persona no reacciona igual. Es decir, ¿qué hay en mí que me hace que yo tenga ese sentimiento, esa reacción, ¿no? O sea, Claro. buscar el origen. Y a mí me parece fundamental, Y es que además lo único que podemos trabajar es en esa herida que tú tienes. Tú no puedes totalmente. trabajar en tu padre, No, bueno, hay mucha gente que lo que intenta. lo intenta, claro, Y yo hay a veces pero que digo, no, es que no te das cuenta que no vas a cambiar a tu padre, no vas a cambiar a tu madre, no vas a cambiar a tu hermano, es decir, o sea, es que llevo años en terapia y estoy igual, claro, porque llevas años en terapia intentando que los demás te entiendan y se amolden a lo que tú consideras
que debería ser esa vida familiar o lo que sea, Sí, me da sí. igual, ¿no? Es decir, que los demás abran los ojos y de repente entiendan tu minimundo, ¿no? Porque todos vivimos en nuestro minimundo y se adapten a ti. Es que eso no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir nunca. Al final, ellos a lo mejor te tratarán de otra manera cuando tú los trates a ellos de otra manera, es decir, cuando tú cambies. Y eso es una realidad. Es decir, yo me di cuenta que cuando yo empezaba a cambiar, las personas que tienen alrededor o mi familia, y seguramente ellos no sean conscientes de esto, o sea, pero yo sentía que me trataban de una forma distinta y me hablaban diferente, conforme yo iba actuando distinto, porque claro, yo actuaba distinto. Y al final lo que te digo es Sí. que lo exterior es reflejo del Yo interior. esto tengo cientos de ejemplos. En consulta, mi madre, no sé qué, no sé, la persona hace el trabajo y de repente la madre, que no era nada amorosa, empieza a llamar a la hija, a preguntarle cómo está, y la otra persona flipada, pues si mi madre nunca me ha llamado y solo me llamaba para contarme sus desgracias, y ahora me llama y se interesa por mí, ahora que ya no necesito que me llame. No, claro, claro, es Pues es que... que ahí está el trabajo. Y a veces no te va a llamar tu madre, porque ya No, pues no pero es permeable a ese movimiento que tú has hecho. Pero es que tú ya no estás sufriendo porque ella no te llame. efectivamente, efectivamente. Tú ya has dejado a tu madre en su sitio. Alba, que no quiero que se me pase las Dime. influencias perinatales. Háblanos de las influencias perinatales y así ya... Que hemos tocado un eh, poquito, pero no hemos sí, profundizado. Las influencias perinatales no es más, o ion natal, que también se le llama, lo que pasa que a veces no me gusta llamarlo así porque la gente piensa que es como la carta natal astrológica. ¿Qué es? Simplemente como la forma en la que nos han fecundado, incluso la concepción que nuestros padres tienen antes de qué esperan, ¿no? Si quieren tener un hijo o no, de la vida que tienen, la relación que tienen. es deseado, ¿no? O Claro, vienes... la propia fecundación, la gestación y todo lo que pasa ahí, el nacimiento, que el nacimiento es en gran parte forma el guión del cambio. Cuando yo voy a hacer cambios en mi vida, voy a mudarme, voy a cambio de pareja, cambio de trabajo, hago un viaje, si viajo aquí al lado, pues no, pero si hago un viaje más importante, voy a experimentar lo mismo que experimenté en mi nacimiento. Mi nacimiento y fecundación, y también un poco más leve, pero también cuando se han enterado de que yo estaba. ¿No? Son como los tres grandes cambios por orden, primero nacimiento, luego fecundación y luego la presentación, ¿no? Cuando ya, al menos mamá, sabía que estaba ahí. Y luego los primeros meses de crianza, 9 meses de crianza. Es como todo eso crea un guión que voy reproduciendo en mi vida. Es la primera impresión del disco. Y en esa primera impresión del disco están los mayores aprendizajes que yo he venido a hacer en esta vida. Son tan importantes, que no se escapan al nacimiento. Digo nacimiento, pero vamos a ver toda esa etapa toda de mi esa vida. parte. Y a veces es tan importante que lo mismo me ha pasado, lo mismo con diferencia de detalle, ¿no? Pero digo el mismo patrón, a lo mejor en la fecundación, en la gestación, en el nacimiento. Tengo un padre ausente en todas. Pues si tú ya sabes que tienes padre ausente, al menos en 3 etapas de tu guión, sabes que tú has venido a trabajar la relación con el padre, lo masculino. Me da igual si eres hombre o mujer, da lo mismo. Sí, sí. Está ahí. Yo tengo un mapa, luego hay que recorrer el territorio, evidentemente, pero tengo el mapa de los mayores aprendizajes de mi vida. Es tan importante para mí esto que se me ha puesto en las primeras etapas, en las primeras experiencias. ¿Y qué pasa con esta primera impresión del disco? Pues que luego voy a ir generando más, igual que la respiración, generando las mismas impresiones del disco, aunque cambien los detalles. ¿Vale? Por ejemplo, una persona que ha nacido con cesárea, de cesárea de urgencia, ¿no? Porque no es lo mismo cesárea programada que cesárea de urgencia. Esta persona iba a salir por el canal de parto, pero cambian los planes por los motivos que sean. Los motivos no es que sean no importantes, pero los vamos a aislar, porque luego, dependiendo de los motivos, también tiene unas consecuencias de las influencias, pero lo vamos a aislar para hacerlo fácil. ¿Qué va a pasar con esa persona a nivel de guión de cambio? Que va a tener interrupciones. Yo quería hacer un viaje, algo muy sencillo, ¿no? Pero esto va a ser en todo. Yo quería hacer un viaje a Tailandia. Pues Tailandia no va a poder ser, o no va a poder ser en estas fechas, por lo que sea. El nivel de detalle luego en la vida da igual. Da igual si es
que se te ha puesto malo tu papá, que en el trabajo no te han dado esos días, Sí, pero hay que el algo... vuelo es más caro. Hay algo que hace que lo que tú tenías pensado no vaya a ser, porque tú ibas a salir por el canal de parto y no ha sido por una cesárea. Entonces, hay una interrupción. Si la persona no está haciendo su proceso de guión, pues se va a frustrar, se va a cabrear. Bueno, esto de, ya lo hemos dicho, va a entrar en la víctima, ¿no? Y yo siempre digo que la cesárea de urgencia hay una mano mágica, hay una mano que te salva. Entonces, va a aparecer alguna cosa que salva. Una persona, una situación, te dan otras fechas, pasa algo y a lo mejor no es Tailandia en esas fechas o de Pero esa se forma nota. exacta, pero vas 3 días después o vas una semana después o te vas a, yo qué Sí, sé, hay algo ahí como que dentro de lo malo, algo... hay algo que te va a cerrar la salvar de la probabilidad. situación, ¿no? Tú primero vas a tener una interrupción que a lo mejor después no me voy de viaje, pues no me voy, no me voy, no me voy, esto no está saliendo, o tengo este proyecto y no sale, o este trabajo no sale, pero de repente, pum, sí, bueno, ahora me puedo ir. No va a ser exactamente igual que la idea que yo tenía, pero va a suceder. Yo tengo un montón de ejemplos de todo tipo con personas con cesáreas de urgencia y sus interrupciones, y entonces y amigas también. Es área de urgencia. Y cuando me llaman yo digo, tranquila, espera la mano mágica. ¿No? Que va a llegar, que va a Espera la llegar. mano mágica. Y cada una tiene la mano mágica, o cada uno, hasta que lo sana, evidentemente. Esto no es algo que tengas que estar imprimiendo el disco toda la vida. Cuando tú haces el aprendizaje que tienes que hacer, realmente te haces responsable de él y no estás en modo víctima, eso se va a integrar. Y tú ya vas a poder irte a Tailandia a las fechas que tú querías, tener trabajo cuando tú querías, ¿no? Entonces, mientras estamos haciendo el proceso, pues espera la mano mágica. Entonces ya aparece algo que salva la situación como salvó el nacimiento. Porque esa persona nació, está aquí, está viva, es una adulta o un niño con el que estamos haciendo el guión natal, ¿no? En tu caso, tu hijo ha sido un éxito con lo que haya sido, ¿no? Con la cesárea de urgencia, con el parto más intervenido, menos intervenido, pero esa persona ha vivido, por lo tanto, tenemos que esperar que eso va a suceder. A veces Es nos ponemos muy increíble, ¿eh? nerviosos, pero... Cómo la vida, el cuerpo, o sea, cómo todo nos habla y nos da información, o sea, y no escuchamos nada, estamos sordos, ¿eh? O sea, literalmente, o sea, no escuchamos nada. Es increíble. Mira, tú me estabas diciendo que evidentemente eso se ve reflejado en mi carta natal y tal, que depende, ¿no? Del parto y tal. Antes comentaba un poco que yo me veía en el útero, voy a morir, Sí, ¿no? Estuve a punto de morir en el parto. Y hablabas de los cambios. Es decir, yo toda mi vida, o sea, cada cambio grande que he tenido que hacer he sentido miedo, no, o sea, pavor. claro. O sea, un miedo brutal. Aparte de que, ¿no? De otras cosas que me generaban miedo, pero cuando yo tenía que hacer un cambio, mudarnos de casa. Yo lloraba, o sea, yo no me quiero ir de mi casa, yo no me quiero ir de mi casa, y nos íbamos al campo, que era mucho. No, yo no quería, da igual a la universidad. Cuando fui a la universidad, o sea, yo, vamos, es que me iba las patas abajo y todo en el baño, así lo digo. Yo es que ya aquí me siento en familia y ya lo Sí. cuento todo. Es lo mejor al final poderlo ver desde ese lugar Pero más que nadie esté natural. comiendo mientras nos está escuchando. Yo iba literalmente, o sea, me descomponía, o sea, del miedo, ¿eh? O sea, por miedo, o sea, todos los cambios grandes que me iban sucediendo en mi vida, tanto si eran elegidos como si no, o sea, me producían un Claro. terror y me costó mucho tiempo el poder trabajarlos y que no dominaran mi vida, porque claro, es que yo me acuerdo que en el instituto hice un concurso que hacían y tal, eran jueguecitos de inteligencia y tal, esto y tal, y bueno, y era a nivel de España y a nivel europeo se hacía una movida de estas. Entonces, los elegidos de cada instituto que ganaban, que habían sacado no sé qué puntuación, pero ya no me acuerdo bien, pues ganaban un viaje a Bruselas y tal, a ver esto, lo otro, es decir, bueno, y te regalaban unos libros y no sé qué, pues yo lo gané, me regalaron los libros, yo no me fui de viaje. Me tenía miedo, es que no conocía a nadie. O sea, fíjate, y tú mis padres, pero ¿cómo te vas a perder eso? Pero ¿cómo tal, cual? Pero yo tenía pánico, ya ves tú, yo tenía pánico, yo tenía miedo a irme de viaje, no porque me fuera a suceder nada malo ni nada, no sé, era como... Bueno, es que el miedo del Claro. bebé no está analizado. La mente analítica en ese momento del neocórtex no está, es cuerpo. Si yo he vivido esto con miedo, o mi madre lo ha vivido con miedo y yo lo Sí, siento es como igual, ¿no? instintivo, Pues lo ¿no? tengo en mi cuerpo.
No es que tú analices, bueno, aunque no conozcas a nadie, te irá bien, conocerás, da igual. Ese neocórtex es que no está en esa experiencia, la experiencia está en el cuerpo. Yo ya tengo asociado que el cambio me trae un miedo físico muy, muy potente. Cuando era bebé yo no tenía herramientas para regular esto y seguramente en mi entorno no lo pudieron regular tampoco, entonces ya lo tengo el resto de mi vida hasta que hago el trabajo, evidentemente. No somos esclavos de esta experiencia Sí, claro, hasta claro. que la Es decir, al podemos final yo eso poner, lo ¿no? trabajé porque dije, ostras, es que me estoy perdiendo cosas en mi vida porque tengo miedo. O sea, Claro. y además un miedo que, te digo, es un miedo irracional. No es que digo, ay, tengo miedo. No, Justo, no. Es un miedo justo de eso nos irracional, dice que es del es bebé. visceral, claro. Es visceral, es un miedo que no es que, ay, es que me da miedo que me pase algo, o que el avión, o que. No, no, no. Miedo y punto. O Claro. sea, ya está. Es decir, no había nada detrás, ¿vale? Aunque la gente puede decir, no, no, es que no había nada detrás. Era miedo y ya está. Claro. Y claro, llegó un momento en el que dije, es que yo tengo que trabajar en esto, porque si no el miedo va a dominar mi vida y yo es que no voy a hacer nada. Claro. O sea, yo recuerdo una frase que me impactó muchísimo, que me dijo mi padre un día, porque claro, como me da miedo todo, me dijo un día te dará miedo respirar, dejarás de respirar y te morirás, me dijo. Fíjate. Y a mí aquello, hostia, me impactó. O sea, para mí fue un clic a decir, tengo que hacer algo, porque es verdad, me voy a Porque morir. ya Me voy a morir, de verdad. O sea, un día me dará miedo de verdad respirar y me moriré, ¿sabes? O sea, me impactó mucho esa frase. Mi padre lo dijo en ese momento, el sonfado ya que estaba hasta las de, narices de mí, porque yo era complicadísima en muchos sentidos. Pero a mí aquella frase, o sea, no la olvidaré en la vida y para mí supuso un clic en mi vida. O sea, decir, tengo que hacer algo, claro. Fíjate, ¿sabes? hay una influencia que yo le llamo la paradoja de la ayuda, que es en Ujú, personas que han nacido con ayuda. Les han ayudado cuando no era necesario, ¿no? ujú. Con más dolor, menos dolor, luego hay niveles, pero cómo viven la vida, que por eso le llamo paradoja de la ayuda, porque es necesito ayuda porque yo no he podido hacerlo solo o sola, pero a la misma vez la ayuda duele. O me duele a mí o duele o ha dolido a mi madre, que es pues, la persona que más quiero, que es como yo, ¿no? Entonces, o me duele a mí o duele a las personas que más quiero o las dos cosas. Entonces viven de una forma que es mucho sufrimiento, porque es algo no me está saliendo, o no me está saliendo como yo quiero o no me está saliendo. Entonces, iría necesitando ayuda, pero la ayuda me da miedo, porque la ayuda duele. ¿Ves? Son personas que no piden ayuda directamente, personas que piden ayuda de una forma muy civilina, como que dejan caer, que ¿no? Desde la queja muchas veces, pues fíjate la mudanza que tengo, que no sé qué, no te van a decir, oye, vienes y me ayudas, ¿no? Entonces, cuando tú te ofreces a ayudar, muchas veces te van a decir, no, 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 no. Pero si acaso se ven tan desesperadas que necesitan tu ayuda, luego se van a enfadar contigo, porque en su cuerpo sienten que la ayuda duele. Fíjate. Sin y analizando, tú no has hecho nada, tú has ido, a lo mejor has puesto tu coche, has estado poniendo cajas, has ido y vuelto 100 veces y luego no lo vas a entender, a no ser que sepas de guión natal, porque esa persona se va a enfadar, va a necesitar enfadarse contigo. ¿Le pondrá algo lógico o no? Porque a veces que me siento como enfadada con esta persona, no sé por qué, porque en tu interior, al ayudarte, te he hecho algo malo. En tu neocórtex no hay nada, ¿no? De que te digo, mi hipocampo, no hay No, no, nada que claro. te diga, no, sí, encima me ha ayudado. Pero como yo ya tengo asociada la ayuda con que me hacen daño, me voy a enfadar. Con desde los niños pequeños se les ve mucho los que tienen paradoja de la ayuda. También, como a lo mejor cuando van a hacer algo, no se van a brochar los zapatos, a vestir, como tienen esto. Claro, yo, por ejemplo, que perdí un hermano gemelo, yo tengo la salvadora del mundo. Entonces yo tendía a ayudar a todo el mundo. Imagínate cuando yo no sabía la paradoja de la ayuda, cuando yo no sabía todo eso, y yo decía, yo solo estoy ayudando a esta persona. Claro. Y ahora ya, que bueno, ya mi patrón está mucho más trabajado, no sé si 100%, creo que es algo que todavía a veces aparece, pero ya es como sepa que esa persona tiene paradoja de la ayuda, varias cosas, yo es que no voy a mencionar ni que pueda ayudar a esta persona. No me voy a mencionar si me importa la relación, porque se Sí, va a sí, enfadar sí. conmigo. Claro. Va a haber ahí. Sí, Entonces es sí, muy fíjate. importante para ti mismo, con tus hijos, con tu pareja, porque siempre hay muchas veces que son guiones complementarios, pero claro, complementarios que nos sacan, ¿no? De donde estamos. Y es muy importante hacer todo el proceso para, bueno, para resignificar nuestra vida y poder hacernos responsables de nuestros principales trabajos, crecimiento, evolución en esta vida.
Totalmente. Qué interesante, Alba. Yo me tiraré aquí, bueno, 4 horas Sí, hablando contigo. llevamos. Yo también. Pero no sé ni cuánto tiempo llevamos, ¿eh? No lo llevo Pues ni creo que llevamos calculado. bastante. Pero creo que ya Sí. vamos a dejar ya a los oyentes. Bueno, quiero darte las gracias por haber A estado ti. hoy aquí, por compartir tanto un trocito de tu vida como tus conocimientos, ¿no? Sobre este mundo tan maravilloso. Y nada, gracias. Gracias a ti. Bueno, chicos, os recomiendo muchísimo si estáis por Madrid, bueno, también hace cosas online, Alba, es decir, echar un vistazo a su web, os la dejaré abajo en la cajita de información, tanto su Instagram como su web. Y nada, si tenéis cualquier duda, cualquier cosita, pues sabéis que a través de Instagram podéis preguntar y yo siempre estoy encantada de escucharos de, bueno, pues vuestras experiencias, ¿no? O lo que queráis compartir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo enorme.